Vamos a ir recorriendo con Juan Pablo algunos temas principales. Lo primero es contarles qué es Discover. Vamos a ver qué viene nuevo en Discover o qué ya está nuevo, reciente en Discover, en Lumo Discover. Pero antes de eso, les voy a dar el contexto para los que todavía no conocen. ¿Qué es Lumo Discover y de dónde nace Lumo Discover? ¿Con qué necesidad y por qué es importante para todos los que están conectados en este momento Lumo Discover? ¿Listo? Entonces, como ustedes saben, la mayoría de los que están ahí conectados y los que no, Lumo nació como una empresa cuya misión principal es asegurarse, ayudar a que cualquier empresa de cualquier tamaño pueda tener una práctica de ciberseguridad eficiente. Y cuando nosotros vemos los requisitos o los requerimientos de una práctica de ciberseguridad, vemos cinco principales pilares, ¿sí? La primera es la automatización de respuestas, tener operaciones 24/7, tener visibilidad completa de todo lo que sucede en la organización, y tener esa capacidad de tomar decisiones informadas. Por supuesto, no menos importante, todo el tema de compliance y de darle justamente ese cumplimiento, valga la redundancia, a los requerimientos regulatorios. Ahora, para poder lograrlo, tenemos diferentes soluciones en la industria, ¿sí? Y para poder lograrlo, justamente Lumo ha construido una oferta de valor alrededor de estas necesidades. Entre esas necesidades tenemos, o dentro de esas soluciones más bien, tenemos nuestra capacidad de automatización ante incidentes, la capacidad de darles visibilidad a ustedes de su superficie de ataque y por supuesto poder contar con toda la información sobre inteligencia de amenazas que les permita tomar decisiones informadas, pero que además les permita hacer justamente investigaciones de tipo forense. ¿Vale? Entonces, yendo un poco más hacia la plataforma del humo, aquí quisiera hacerles una pregunta a todos, Sonia, si me puedes ayudar, es ¿qué componentes de la plataforma del humo conocen hoy ustedes o los que todavía no conocen de la plataforma y quisieran conocer un poco más? Cuéntenme cuáles son esos componentes que ustedes ya reconocen de la plataforma del humo en este momento. Buenísimo. Veo justamente que hoy en día veo grandes fans de Lumo Defender, de Autopilot pero además un número importante de personas que quieren conocer más sobre esa plataforma. Entonces, bajo ese entendimiento de que ya hay algunas personas que conocen sobre la plataforma, vamos a hacer el doble clic hoy específicamente en Lumo Discover. ¿Listo? Entonces, si quieres, ahí ya podemos cerrar la encuesta, Sonia. Y vamos a hacer el doble clic en Lumo Discover. Entonces, como les decía, estos componentes de la plataforma nos ayudan a dar respuesta a los requerimientos y necesidades de una operación de ciberseguridad eficiente. ¿Vale? Ahora, ¿qué hace Lumo Discover? Lumo Discover se dedica o su principal valor es poderle entregar a las organizaciones información accionable sobre su superficie de ataque externa, ¿sí? Es decir, lo que ya saben los atacantes de sus organizaciones, como un atacante está viendo sus organizaciones en este momento. ¿Listo? ¿Qué valor entrega Lumo Discover? Justamente poder entender si hay credenciales filtradas en ese momento, credenciales de acceso a servicios, a aplicativos corporativos, poder saber en qué grupos de infostealers están atacando la organización y ya más adelante vamos a ahondar un poco más sobre el tema de infostealers, pero poder entender cuáles son esos grupos que pueden estar infiltrando la organización, generando ataques y que adicionalmente ya puedan haber generado alguna brecha de información y que esté pública en diferentes foros de información. ¿Listo? Por supuesto, esta superficie de ataque externa no estaría completa si no tenemos la información sobre algunas vulnerabilidades o servicios expuestos, sobre direcciones IP que pudieran utilizar los atacantes en este momento contra sus organizaciones.
Y por supuesto la parte de dominios similares que son muy utilizados en todo el tema de ataques de phishing, también de suplantaciones, etcétera. ¿Listo? Esos son como los cuatro grandes valores del Humo Discover, ¿sí? Y esta es una de las razones por las que decidimos hacer este webinar, hemos visto que últimamente se ha materializado algo de lo que hemos venido hablando hace mucho tiempo en Lumo, y es el compromiso en cadena de suministros, de esa necesidad de tener visibilidad de lo que sucede en los aliados tecnológicos, de lo que sucede, por ejemplo, en proveedores de diferentes servicios. Juan Pablo nos va a mostrar cómo esto se ve dentro de la solución, dentro de la consola, pero nos pone de presente una necesidad hoy de cualquier organización, y es tener visibilidad de lo que sucede en sus terceros, de lo que sucede en sus cadenas de suministro. De hecho, y Juan Pablo también nos va a hablar, tenemos un caso muy reciente en Colombia relacionado con cadena de suministro. Para los que quieran profundizar más sobre esta situación, pueden escanear este código QR y aquí pueden acceder a este advisory en el que justamente hacemos todo un análisis de inteligencia de amenazas asociado a cuatro casos recientes de grandes brechas o de grandes ataques relacionados con cadena de suministro, ¿vale? Entonces, hasta aquí quiero que se lleven ese mensaje. Hoy en día es súper necesario, hoy en día es indispensable tener visibilidad de lo que sucede en las cadenas de suministro. Una estrategia de ciberseguridad no está completa si la cadena de suministro queda fuera de la visibilidad y de las estrategias de prevención y de protección además. Entonces, como les decía, hay cosas que el atacante ya sabe, ¿sí? Hay cosas que solamente se pueden ver a nivel de la red y hay cosas que están públicas en diferentes fuentes de datos. Lumu lo que hace es unificar estas dos visiones, lo que sucede en la red y lo que ya el atacante sabe. ¿Por qué es importante esto? Porque así podemos saber cómo, por ejemplo, un data leak termina en un incidente. ¿Sí? Podemos hacer esa trazabilidad. Podemos saber, por ejemplo, cómo una brecha relacionada con credenciales de acceso termina, por ejemplo, en usuarios que están siendo suplantados, en usuarios a los que en sus correos electrónicos se les crean reglas por los atacantes para exfiltrar información. ¿Listo? Entonces, llévense estos cuatro pilares o estos cuatro casos de uso específicos del Humo Discover, porque durante toda la sesión vamos a estar hablando de estos pilares aunado al contexto, a la realidad de compromiso en cadena de suministros, ¿vale? Juan Pablo va a estar cubriendo justamente esos cuatro pilares, pero además estos lanzamientos recientes que hemos hecho a nivel de producto. Entonces no quiero robarle el protagonismo a Juan Pablo. Juan Pablo, adelante, todo tuyo el escenario. Gracias, Cristian. Voy a robarme la pantalla y comenzamos. ¿Me puedes confirmar? ¿Me confirman? Sí, yo lo veo. Tu Listo, pantalla de inicio en la consola del humo. listo. Entonces, como saben, vamos a hablar de Discover. La forma de ingresar a Discover es de su consola de Lumo. Si ustedes ya tienen una cuenta Defender y demás y tienen Discover activado, les va a salir lo que vamos a ver a continuación. Un poquito retomando lo que Cristian nos comentaba, ¿sí? El atacante comienza a ver una compañía desde afuera, comienza a ver una compañía desde qué servicios tiene expuestos, qué puertos tiene expuestos, si ya hay empleados dentro de la organización comprometidos. El atacante comienza viendo ese panorama y eso es lo que Discover busca responder. Entonces, cuando ingresamos a Discover, lo primero que vamos a ver es este home. Y este home nos muestra una vista estratégica de los dominios de nuestra organización y los dominios de los terceros. Aquí no buscamos llenarlos de mucho detalle, sino que buscamos conectar por medio de este score, que es el score de riesgo, conectar el riesgo que el humo encuentra a partir de la información que Cristian comentaba
con el negocio. En nuestras juntas directivas, si ustedes son tomadores de decisiones, les van a preguntar qué tan bien y qué tan mal estamos y sobre todo cómo está nuestra cadena de suministros. Entonces, aquí ustedes van a configurar los dominios de su organización y en la siguiente parte vamos a ver esos dominios de terceros. Dominios de terceros pueden ser terceros críticos que nos dan servicios como lo que es un call center en cobranzas, que era el ejemplo que Cristian ahorita comentaba en Colombia recientemente, hace unos meses. Una de las empresas, una de las BPOs de los call centers más grandes en cobranzas, estuvo comprometida. Y ese tercero hizo que la información de los bancos más grandes que operan en Colombia, la información de los clientes quedara comprometida. Entonces, muchas veces el compromiso ni siquiera viene de nuestra propia organización, sino que viene de un tercero que tenía información crítica del negocio. Y aquí nosotros damos el score de riesgo y ustedes definen el impacto que ese tercero tiene en el negocio, de forma que les permite a ustedes tener una vista holística donde conectan el riesgo con el impacto que tiene en el negocio y puedan ustedes tomar mejores decisiones de priorizar. Si quieren saber más del score, nosotros en la documentación tenemos un artículo que se enfoca en esto para que puedan aprender un poquito. ¿Sí? Nosotros, ¿qué tenemos en cuenta? El tema de infostealers, que es un tipo de malware que roba credenciales, vulnerabilidades, infraestructura expuesta, todo lo que viene siendo data leaks y dominios similares que puedan estar impersonando nuestra marca. Ya con esto vamos a entrar al detalle de un dominio. Entonces, comencemos Hasta con ahí, el dominio. hasta ahí, Sí, JP. Creo que hasta acá hay un montón de información que es súper valiosa para las personas que nos acompañan. Y nuevamente los invito a que si ven algún feature, alguna funcionalidad que les llame la atención y necesiten alguna aclaración, no la dejen en el chat. Pero hasta aquí yo veo que la solución hoy en día tiene la capacidad de brindar esa visión ejecutiva de riesgo en torno a la cadena de suministro, en torno a la exposición propia de la organización, pero que además nos permite tener un foco muy claro en qué atender primero, porque hemos visto en el mercado muchas soluciones que te entregan superficie externa de ataque, pero cómo eso lo priorizas es donde realmente empieza a generar una conversación de valor. Y adicional, creo que tú mencionas algo súper importante, Juan Pablo, y es ese factor de riesgo. En las diferentes conversaciones con líderes de ciberseguridad en toda Latinoamérica que he podido tener, muchos plantean justamente esa necesidad. ¿Cómo voy a la junta directiva a justificar una inversión si no sé cómo estamos a nivel de riesgo? Creo que esto aborda muy bien esa pregunta y nuevamente la parte del foco creo que es algo súper valioso. Y algo que me encanta del Humo es que si tú no entiendes un feature, tú fácil le puedes preguntar ahí a la casilla que mencionaste anteriormente y te aclara absolutamente todo. Entonces creo que esa parte de cómo medimos el riesgo, creo que queda súper clara para todos los asistentes. Y veo que ya se empieza a mover el chat en la sesión, entonces vamos con ello. JP, si quieres, sigue con lo que nos ibas a mostrar. listo, Cristian, gracias. Entonces, acá vamos a comenzar con analizando el dominio de nuestra propia organización. ¿Sí? Entonces, recordemos lo que yo dije al inicio. Al inicio, un atacante mira, tenemos que ver la perspectiva del atacante, cómo está observando en este caso tu casa, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí tenemos un overview que se divide en tres secciones principales. Lo primero es qué se está viendo en los foros de la Dark Web y la Deep Web. O sea, cómo el atacante está vendiendo data que proviene de data leaks, que pueden ser data leaks de terceros. Recientemente Udemy quedó comprometido, por ejemplo. Entonces, todos los que usaban Udemy, seguramente su correo está en un data leak. Esta información es clave porque le permite al atacante entender los correos de una organización, el nombre de la persona, el número de teléfono, la dirección, dónde se encuentran en su ubicación geográfica
Y esto permite hacer ataques hiperpersonalizados de los cuales nosotros nos tenemos que comenzar a preparar. Entonces, aquí tenemos esa visibilidad. La segunda visibilidad es infostealer. Y un poquito, ¿qué es infostealer? Un infostealer es un tipo de malware que cuando infecta un dispositivo se roba las credenciales. ¿Sí? Es casi que llega y te copia todas las llaves de la casa y del carro y de todos los lugares donde tú tienes acceso. Entonces, en esta vista podemos ver la infección de infostealer en el tiempo en dispositivos donde se encontró al menos una credencial asociada a la organización y además nos da un entendimiento de cuáles son esos tipos de malware o esas familias de malware que están atacándome a mí. Esto a nosotros nos sirve porque luego logramos mapear a nivel del humo cuáles son los tipos de malware que están afectando más ciertas compañías de ciertas industrias. Y esto nos permite entender un poco mejor quién está detrás de mis empleados. Acá también tenemos una vista que es esta vista de red. Y esta vista de red nos ayuda a entender un servicio en particular, cuáles son los diferentes usuarios que están siendo afectados y nos permite entender si de pronto hay servicios críticos o servicios importantes que son más vulnerables. Por ejemplo, aquí tenemos Reply.io. Esta es una herramienta de ventas y aquí podríamos ver todos los posibles dispositivos de vendedores de mi organización que están comprometidos. ¿Listo? Entonces, esta vista es estratégica en el sentido de que tenemos un entendimiento de la relación de los servicios que estamos usando y los dispositivos comprometidos que estamos viendo. Y por último, y no menos importante, es toda esa infraestructura que yo tengo abierta al público. Y tener infraestructura abierta al público no es necesariamente malo. Lo que sí nos permite ver es, tenemos vulnerabilidades, tenemos puertos que no deberían estar abiertos y también tenemos infraestructura afuera que no debería estar afuera. Y yo les pongo un ejemplo. Recién nosotros sacamos Discover hace ya más de un año. El primer cliente que veíamos tenía una base de datos expuesta. Y en general, a lo largo del tiempo, siempre vemos ambientes de desarrollo expuestos que muchas veces no tienen esas mismas capas de seguridad. Entonces, tener esa visibilidad es importante porque esta es la misma visibilidad que un atacante tendría de nuestra organización. Y ya vamos a entrar al detalle. Y este detalle es importante porque hay una de las funcionalidades nuevas que nosotros sacamos es la integración con nuestro Active Directory. Esta primera integración se hizo con Entra ID y nos permite filtrar toda la data que encontramos en los diferentes data leaks y en las detecciones de infostealer que tenemos de una organización. Muchas veces estas soluciones, los compromisos pueden ocurrir desde hace muchos años. Entonces, muchas de las detecciones que históricamente se encuentran son de empleados viejos de las organizaciones. Con esta integración podemos filtrar y mostrarte y priorizarte lo que en este momento está activo en tu organización. Si nosotros quitáramos aquí el filtro, pasaríamos de 8 detecciones, que es lo que vemos acá, a más de 10.000, ¿sí? Y esto es algo que hemos visto en muchos clientes, donde antes tenían que exportar la data y contrastarla con su directorio, ahora esto ya lo hacemos de forma automática. Y logramos conectar la configuración interna que estos usuarios tienen con la exposición externa, que es algo que pocas soluciones pueden hacer hoy en día. Cuando entramos al detalle de alguno de estos, vamos a poder ver todo ese histórico desde el inicio en que comienza a haber una exfiltración de datos y podemos entrar a ver el detalle de las contraseñas e información de contacto que pueda estar disponible. En este caso tenemos el nombre, tenemos teléfono, tenemos una dirección y toda esta información es información que el atacante puede utilizar para luego crear campañas donde logre hacer muchas más cosas, ¿sí? Entonces, esto es clave. Y el segundo, la siguiente sección sería InfoStealer, que InfoStealer ya no se centra en los correos. Esta vista se centra en correos que tienen al menos un dato
en la dark web y la deep web. En InfoStealer ya estamos a nivel de dispositivo y la información que encontramos acá es mucho más enriquecedora. Cuando entramos al detalle de uno, tenemos información del dispositivo que estuvo comprometido. Aquí vemos algo clave y es Windows Home. Es decir, aquí no solamente vemos dispositivos de la organización, sino que también podemos ver dispositivos personales donde credenciales corporativas podían llegar a estar comprometidas. Y esto me lleva atrás a otra de las primeras historias cuando sacamos esta funcionalidad. Y esto ocurrió en un banco donde se vio una detección de un dispositivo personal. La persona tenía que hacer algo de trabajo el fin de semana, tuvo el dispositivo personal de la hija o el dispositivo personal de la casa y ese dispositivo tenía un malware, ¿sí? Y solo por eso la credencial quedó comprometida. Aquí la pregunta es cuántos de nosotros a veces tenemos que hacer algo del trabajo cuando estamos en la casa o estamos fuera del horario laboral, ¿sí? Y cuántas veces podemos estar colocando en riesgo nuestras credenciales corporativas. En la casa ya no existe el firewall que te proteja, ¿sí? Y en este caso, a pesar de que tenía antivirus y tenía un EDR, recordar el tema de evasión de EDR y cómo los atacantes están logrando eh, al final infectar y evadir estas defensas. Entonces, aquí tenemos las credenciales. Nosotros te decimos exactamente la URL, el usuario y el password. Y aparte, nosotros te damos una visibilidad de todos los otros servicios que posiblemente, o bueno, que realmente quedaron comprometidos de ese dispositivo. Y este nos lleva a otra cosa nueva que sacamos recientemente y es el AA Service Exposure. Cuando hablamos con clientes, y esto me pasa todas las semanas, muchas empresas no tienen políticas de uso de inteligencia artificial claras. Muchas ni siquiera han definido si deberían o no usar inteligencia artificial. Y mucho menos han definido el riesgo y cómo protegernos de ese riesgo. Aquí, con Lumo Discover, ustedes van a tener la visibilidad de ese riesgo, de esas aplicaciones que el atacante vio en los dispositivos que ya han comprometido. Y aparte, tenemos todos los otros servicios, que en este caso vimos GitHub, vemos Dropbox, vemos un montón de aplicaciones que seguramente desde el equipo de ciberseguridad no conocíamos que esta persona usaba y ahora tenemos que comenzar a mapear todo ese shadow SaaS exposure que muchas veces existe, todo ese ecosistema de aplicaciones en el entorno de los empleados y aquí comenzamos a tener esa priorización y sobre todo esa visibilidad que muchas veces no se tiene. Y aquí es una visibilidad que logramos obtener desde el compromiso. Entonces, ya son cosas más accionables que debemos comenzar a mitigar. Ahí, JP, yo creo que nos toca ir haciendo una pausa porque están haciendo muchas preguntas en el chat y creo que hay varias que se pueden responder con lo que has mencionado hasta el momento, ¿sí? Una de las preguntas que nos hacen tiene que ver con esa funcionalidad que mostrabas hace un momento del filtro de identidades, ¿sí? Y es que se genera como como una preocupación que es frecuente, de hecho, y es, ¿cómo sé yo que lo que está en los leaks realmente tiene una relevancia actual? ¿Sí? Muchas de las personas cuando hablamos de Discover nos dicen, oiga, me preocupa que en servicios similares o en soluciones similares, claro, nos entregan mucha información de lo que está en Data Leaks, nos entregan passwords, usuarios, etcétera, pero generalmente es información desactualizada. Que me gustaría que pudieras ahondar un poco en cómo nosotros le estamos invirtiendo la ecuación al atacante, porque claro, te pueden llegar muchas informaciones, pero ¿cómo sabes que realmente eso tiene valor hoy para tu organización y que representa un riesgo real
para las organizaciones y las personas que lideran estrategias de seguridad? Esa es una muy buena pregunta, Cristian. Y la respuesta recae en dos cosas. En InfoStealer, ustedes tienen la fecha de compromiso y la última fecha donde el InfoStealer envió data al atacante. Entonces, esto es súper reciente porque aquí nosotros no estamos diciéndote es que estas credenciales y eso es de un compromiso o de un data leak de hace 5 años. No, aquí te estamos hablando de compromisos en tiempo real donde podemos confirmarte la última fecha en el que ese malware envió información a la infraestructura del atacante, ¿sí? Por este lado, esa es la respuesta. Desde el lado de Compromise Employees, nosotros entendemos que mucha de la data puede ser antigua y por eso te mostramos estos históricos que te permiten tener un contexto de qué tan antigua es. De por sí, el sistema de alertas que tiene Discover, porque Discover te alerta en tu correo electrónico cuando encuentra nueva información, nosotros únicamente te alertamos cuando aparece algo nuevo. Recientemente sacamos una mejora en las alertas donde ya te mostramos el link para que vayas directamente a la información nueva de las diferentes secciones que nosotros tenemos. También, y aquí de pronto adelantándome a una respuesta que no me han pedido, es el roadmap. Y en roadmap vamos a comenzar a generar incidentes de únicamente la data nueva que nosotros encontremos en estas dos secciones, de forma que te sea muy fácil operarlo. Genial, genial. Oye, Juan Pablo, y creo que con eso despejamos varias dudas sobre la relevancia de la información encontrada. Creo que ese filtro con el Active Directory es un cambio realmente sustancial. De hecho, aquí nos hacían una pregunta si nos podemos integrar con el Entra ID on-premise. Entiendo que hoy en día solamente está funcional, hoy en producción, la integración con el Active Directory de Entra ID Cloud, ¿verdad? Me corriges, Juan Pablo. Ok, Correcto. buenísimo. Creo que ahí queda la pregunta respondida. Y me hacen una pregunta acá en el chat que me parece realmente interesante y es, ¿cómo puede una persona que está al frente de esta consola mejorar ese puntaje de riesgo que le estamos presentando en el home? ¿Sí? Porque claro, estamos entrando en presentarte ese puntaje, pero ¿y qué puedes hacer tú para reducir ese nivel de riesgo que genera hoy esa superficie de ataque externa para tu organización? Bueno, digamos que eso realmente va a recaer en la estrategia de políticas que tenga la organización. Si tú me preguntas a mí, yo te diría, si ustedes tienen políticas claras de uso de credenciales en dispositivos corporativos, ¿sí? Si ustedes tienen políticas claras en la parte de infraestructura, si ustedes hacen seguimiento de dominios similares, ese score debería mejorar. Lo más importante y lo clave, como lo vimos al inicio de la llamada, cuando les mostré cómo se calcula el score, ¿sí? El peso que tiene más grande el score es cuando vemos detecciones de InfoStealer que son detecciones confirmadas de compromiso. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos políticas claras de gobernanza de datos, de gobernanza de uso de credenciales, esto seguramente lo van a poder mejorar en el tiempo. Buenísimo, buenísimo. Y algo súper importante es que cuando mencionabas cómo se calcula el nivel de riesgo, ahí están como esas cinco fuentes del nivel de riesgo. Creo que algo que tú mencionas y vale la pena hacerle doble clic y es, si es cierto que tener la información de los data leaks es importante, pero es todavía más importante entender cómo ese data leak termina en un incidente. Ahí es donde realmente se genera valor. Y hay algo que tú sueles decir, y es que puedes tener la data, pero no la visibilidad, ¿sí? Y eso es el reflejo de este cambio que estamos haciendo. No es simplemente entregar la información de data leaks a los clientes, sino es realmente mostrarles cómo ese data leak termina en un compromiso, cómo ese data leak termina en un incidente, ¿sí? Pero además mostrarle cómo las diferentes filtraciones de información
pueden estar generando una brecha importante ahí a nivel de la red. Otra de las preguntas que nos hacen acá es, mira, esto nos da visibilidad y nos permite entender los compromisos, pero no toma acción autónoma que aísle o bloquee la conexión. No, esa pregunta nos la hace Mónica. Claro, aquí lo que te estamos dando es una visión de tu superficie de ataque externa, pero como está conectado en la plataforma de operación de ciberseguridad del Lumu, Defender puede hacer esa tarea del bloqueo. Defender es el componente que te va a ayudar a que la contención se haga de forma automatizada en tiempo real y que no se generen brechas o ventanas de exposición demasiado grandes. ¿Sí? Ahí me No sé, gustaría, JP, Ronald, si quieres sí, complementar esa respuesta. esa pregunta está top. ¿Por qué? Aquí recordemos que nosotros muchas veces encontramos dispositivos personales. Entonces, Autopilot no podría hacer ninguna contención. Ni siquiera teniendo Defender puedes hacer contención porque estamos hablando de un dispositivo personal, a no ser que ese dispositivo esté dentro de la red corporativa. Entonces, aquí es políticas. ¿Qué políticas tengo yo como organización para proteger mis activos? En este caso, información de la corporación como de los clientes y también, en este caso, proteger a mi usuario que sería la persona que trabaja dentro de la organización. Pero aparte, y aquí sí conecto mucho con lo que tú dices, Cristian, queremos entender qué detecciones están ocurriendo a nivel de mi organización y para eso tenemos este botón, que es cómo este malware está impactando otros dispositivos que sí los veo a nivel de red. Y cuando damos clic, nos abre la vista de incidentes y podríamos entrar a alguno de estos, donde vemos que detecciones que sí se han visto dentro de la organización, dentro de la gobernanza de operación de mi equipo de ciberseguridad, nosotros sí podemos ver y evaluar la contención y respuesta automática que el Lumu ya está haciendo. Genial, genial. Creo que con eso queda respondida la pregunta de Mónica. Y voy a ir con una última antes de continuar con tu exposición. Eh, y dice, ¿esto analiza en la dark web sobre nuestros sitios web o solo está enfocado con Active Directory? Aquí la respuesta es, no solamente estamos enfocados en la dark web, hay diferentes herramientas que estamos usando para justamente evaluar esa superficie de ataque externa como lo haría un atacante en la vida real. ¿Sí? No es únicamente la integración con el Active Directory, pero la integración con el Active Directory sí te permite filtrar entre lo que puede ser información, solamente data, de lo que es realmente visibilidad sobre los compromisos que se pueden estar generando a nivel de tu red, a nivel de tu organización. No sé, JP, si quieras reforzar algo en esa respuesta. Yo lo que diría es que Discover sería como esa primera herramienta ideal que cualquier atacante le gustaría tener, porque le da un panorama completo, ¿sí? No es solamente dar web y deep web. Aquí toda esta información viene de Data Leaks. Toda esta información viene de un montón de fuentes que Lumo hace el esfuerzo de recolectar. Pero aparte tenemos esta parte o esta sección de IPs y vulnerabilidades, donde mapeamos a partir de tu dominio, que es muy importante, el dominio de correo, sacamos todos esos subdominios donde tú estás exponiendo otro tipo de servicios, ¿sí? Si tú, por ejemplo, estás en banca, de pronto tú tienes un portal web, ¿sí? O si tienes un equipo de desarrollo, aquí van a ver si esos ambientes de prueba están expuestos o no. Van a poder ver si hay bases de datos expuestas o no. Que estas son cosas que hemos visto en muchos clientes. Solo esa visibilidad ya agrega valor. Y aparte, cuando ustedes dan clic en alguno de estos, van a poder ver si hay vulnerabilidades asociadas a la infraestructura donde se están hosteando estos servicios. Y esto también les va a permitir tomar acción de qué vulnerabilidades puedo yo parchar a nivel de esos servicios que yo estoy exponiendo. ¿Listo? Algo que también me parece importante, y regresándome aquí a la sección de InfoStealer, es que tú aquí también puedes ver usuarios que están usando servicios tuyos que quedaron comprometidos.
Y esto lo voy a traer de nuevo a banca y seguros, donde muchas veces tenemos servicios corporativos, preferenciales, y aquí ustedes van a poder también ver el riesgo de mis clientes respecto a los servicios que están usando de mí, sí, en este caso de la banca. Entonces, regresemos a IPs y vulnerabilidades. Entonces vemos dominios, subdominios, puertos, vulnerabilidades, que es súper clave. Y por último tenemos dominios similares que nosotros nos enfocamos en typo squatting domains, que son dominios que son muy similares al nuestro. Nosotros te decimos que IP resuelve, los DNS y demás, y aparte enriquecemos esto. Y aquí regresemos a ese mundo platform que Cristian nos presentó al inicio, cómo estas soluciones se complementan con información de inteligencia de amenazas. ¿Listo? Eh, Esto es toda esta información, overview, compromise employees, infostealer, el detalle de los data leaks, IPs y vulnerabilidades y dominios similares se encuentra tanto para los dominios configurados de nuestra organización como los dominios de terceros. Antes de ir a dominios de terceros, me gustaría que demos un paso a esta sección que se llama Identities, que también hace parte de las nuevas secciones que nosotros hemos creado. Aquí es donde combinamos la configuración interna con mi exposición externa. Entonces aquí voy a hacer una pequeña búsqueda con Your Domain, que es nuestro dominio de pruebas. Y aquí, ¿qué podemos ver? 20.000 usuarios sincronizados. 7.008 tenían MFA, 12.992 no tienen MFA. Y aunque no lo crean, desde que sacamos esta funcionalidad, yo les puedo decir que a la fecha hay más o menos 15 clientes que ya tienen la integración. Hemos encontrado gaps de MFA de aproximadamente el 60% en todos. No es una cosa aislada y por eso decidimos hacer esta demo de esta forma, ¿sí? Entonces, esto era algo que nosotros creíamos que con tener Entra ID ya existía esa visibilidad y resultó ser falsa. Y también tenemos algo que es clave y es Redirection Risk. ¿Y qué significa esto? Significa que pueden tener la visibilidad cuando un usuario configura redirecciones de correo electrónico a dominios externos, es decir, posible exfiltración de data. Como podemos ver aquí en la tabla, vemos usuario, departamento, grupos, si tiene o no segundo factor de autenticación, que esto es clave porque recordemos que tenemos detecciones de infostealer. Si con el infostealer yo ya tengo las credenciales, puedo ir directo a los servicios sin necesidad de cookies ni cosas muy complejas. Redirección. Y aquí conectamos la inteligencia que ustedes ya tienen, que son estos primeros columnas, con la información externa de DataLeaks e InfoStealer. Si entramos a alguno de estos, podemos ver ya el detalle. En este caso vemos a dónde está redirigiendo su correo electrónico. Podemos ver todo el timeline de cuándo tuvo MFA y cuándo dejó de tenerlo. Eh, los diferentes data leaks en el tiempo. Podemos ver todo el detalle de los data leaks. En este caso, un montón de contraseñas. En la información de InfoStealer tenemos un poco de detalle. Aquí tenemos el servicio, tenemos el correo, tenemos la contraseña, que esto nos da un contexto mucho más enriquecedor de toda la exposición que tiene a nivel de configuración y riesgo y a nivel de lo que se encuentra que los atacantes ya tienen acceso. Y por último, que este usuario no tiene, es ese SaaS Exposure, que es esas aplicaciones que en este caso tienen el botón de Login with Microsoft, donde damos unos permisos. Entonces, aquí tienen algo que es fundamental y es, encuentran la exposición, o bueno, más que todo, esas aplicaciones que el usuario ya le ha dado permisos y además encuentran esas aplicaciones que en este caso han sido exfiltradas por una infección de InfoStealer. Y aquí luego, aquí esto les permite tener un mapeo mejor del riesgo que este usuario tiene a nivel de las aplicaciones que usa. Interesantísimo eso.
JP, y nuevamente, cada vez que tú explicas un nuevo feature, el chat explota. Entonces voy a ir con una pregunta que se vuelve recurrente y es el tema de los takedowns, ¿sí? Hay muchas personas que nos están preguntando, oiga, ¿y Lumo hace takedowns? ¿Qué pasa con los takedowns? Y nosotros, en principio, tenemos una premisa, ¿sí? Y es que el takedown se vuelve como cuando tú estás con un dolor de cabeza, tú puedes tomar la pastilla para suprimir ese dolor de cabeza o tú puedes entender realmente qué es lo que te está generando el dolor de cabeza. Y podemos gastar mucho dinero en pastillas para el dolor de cabeza o podemos enfocarnos realmente en solucionar la causa raíz. Y eso es lo que nosotros buscamos desde el humo, que ustedes tengan la visibilidad de la causa raíz que está generando esa exposición, que está generando justamente esos leaks, que está generando que los atacantes puedan filtrar información de tu organización. Claro, en muchas organizaciones el takedown hoy es visto como la conversación de alto valor, pero si nos vamos realmente a la génesis, al origen del problema, lo que genera valor hoy en día para las juntas directivas es qué estamos haciendo para que no sea necesario llegar al takedown, ¿sí? Por eso es que desde el humo la plataforma no hace el takedown, porque consideramos que es más importante enfocarnos en lo que genera ese síntoma. Ahora, si por algún tema de compliance, si por algún tema ya regulatorio es necesario recurrir a los takedowns, nosotros tenemos aliados que se encargan justamente de hacer esa tarea ya específica del takedown. Pero es súper importante que todos estemos alineados en que el takedown es un síntoma, ¿sí? No es la causa raíz, ¿sí? No hace falta o no es necesario priorizar como top al tema del takedown cuando realmente lo que debería tener prioridad es qué es lo que puedo yo desde la red, desde la configuración de mi infraestructura, qué es lo que puedo ajustar para no llegar a la necesidad de ese takedown, que además se vuelve un círculo vicioso, ¿sí? Si no solucionas la causa raíz, el costo de los takedowns va a aumentar exponencialmente, entre otras cosas, porque por ejemplo, con la inteligencia artificial y el acceso que tienen los atacantes a inteligencia artificial, la posibilidad o el poder de generación de dominios similares se hace exponencial y no hay presupuesto que aguante hacer takedowns de dominios similares que son generados a una velocidad mucho mayor a la que podemos hacer el takedown. Entonces eso nos plantea una conversación tanto de costo como de eficiencia de los esfuerzos. ¿Listo? Y tenía otra pregunta aquí que nos hace José Sáez, que es una pregunta enfocada a justo a la pantalla que estás mostrando en este momento. Dice, ¿el malware path sería el punto exe que filtra la información o el infostealer? Ese es el infostealer. Este es el infostealer que se ejecuta en la máquina y luego exfiltra la información. De por sí, muchas veces tenemos diferentes detecciones, pero es porque el mismo infostealer dentro de la máquina muta. ¿Sí? Es como un virus que se transforma a sí mismo para no ser detectado. El nivel en el que esto se está generando es impresionante, sobre todo con el uso de IA. Es muy fácil recrear el software para que los CDRs o los antivirus no puedan detectar. Esa es la respuesta a esa Ok. pregunta. Y nos hacen mucho la pregunta sobre si Discover es una solución que se licencia por dominio, por IP, y que si es una solución adicional a Defender. Y la respuesta es sí. Discover, como lo veíamos al inicio de la presentación, es un módulo de nuestra plataforma de operación de ciberseguridad que se licencia justamente por dominio y voy a unir varias preguntas que nos hacían ahí. Tú puedes unir tantos dominios como quieras, ¿sí? La idea es que monitorees tus dominios principales, pero además los de tus terceros críticos y que eso te dé una visibilidad de cómo luce ese panorama de posibles compromisos en cadena de suministro, ¿sí? Es una solución que es
diferente a lo que hace una solución de monitoreo de marca o de protección de marca. Es súper importante decirlo. Em, que tú puedes agregar, como lo mencionaba anteriormente, tantos dominios como necesites, pero que en la medida en la que puedas priorizar los dominios que agregas, eso te va a dar también a ti la posibilidad de agregarlos en esa matriz de riesgo, en esa matriz de calor que mostrabas anteriormente, en la que relacionas el impacto con el nivel de riesgo. Y eso te va a ti poder, te va a permitir priorizar las acciones de remediación, te va a permitir a ti justamente enfocarte en esos terceros. De hecho, yo les hago una pregunta aquí para encuesta, ¿sí? Y esa pregunta en realidad es, ¿qué estamos haciendo hoy en día para monitorear esos compromisos en cadena de suministro? ¿Cuál es la prioridad estratégica que tiene hoy la visibilidad de compromisos en su cadena de suministro? Piénselo por un momento, si estamos dándole una prioridad alta a saber qué riesgo puede presentar un tercero para nosotros. Y en esa medida ya podemos empezar a pensar, bueno, ¿qué estrategias existen? Justamente Discover es una de esas estrategias que nos permite a nosotros y todos los que estamos en el mundo de ciberseguridad poder anticipar posibles riesgos que representa un ataque a la cadena de suministro, como el que mencionó Juan Pablo hace un momento, que está relacionado con una BPO y entidades financieras acá en Colombia. ¿Listo? Creo que ahí junté varias preguntas. No me gustaría que se queden algunas funciones de la solución sin explicar. Entonces, dale, JP. Gracias, Cristian. Entonces, muchas brechas no empiezan directamente en la empresa, sino que empiezan en un proveedor tercero, ¿sí? Y es por eso que hacemos tanto énfasis en el riesgo de terceros y por eso hay una vista dedicada a ver todos nuestros terceros. Ustedes acá pueden asignarle la prioridad, la industria, tax, porque puede que ustedes quieran taguear proveedores por las verticales de negocio a los que sirven, los de marketing, los de infraestructura, los de finanzas, entre otras cosas. ¿Listo? Aquí, entonces, les permite tener esa vista y también pueden priorizar a partir del score, ver quiénes están mejor, quiénes están peor y comenzar a hacer esa mitigación de esos riesgos donde es clave esa comunicación entre ustedes como empresa y el tercero que está representando ciertos riesgos en la organización por infecciones de infostealer, por infraestructura que tienen expuesta, que puede estar teniendo bastante riesgo en la información de ustedes, de también de ellos y de sus clientes, ¿sí? Entonces, dejamos de manejar el riesgo de terceros en hojas de cálculo que muchas veces pasa. Yo veo que muchas veces el riesgo se maneja enviando encuestas y lo transformamos en una vista que está viva y que está continuamente monitoreando el riesgo para ese dominio tercero. ¿Sí? Aquí cuentan exactamente con la misma información, el overview, compromise employees, infostealers, data leaks, IPs y vulnerabilidades, entre otros. La única diferencia es que estos terceros pues no tienen esa integración de Entra ID y ya es una cuestión de cómo ustedes comunican este riesgo para que ese tercero pueda mitigar. Tenemos nuestra sección de reportes, que en reportes es el reporte que realmente ustedes pueden descargar en cada uno de los detalles del dominio, que es este dando clic acá. Ese es un reporte que yo aquí justo había generado uno, que es un reporte ejecutivo que le permite a usted entregar un poco de detalle y unas recomendaciones a ese tercero, ¿sí? Entonces, esto también termina siendo muy relevante para que lo usen. Y aparte, en el detalle de nuestras secciones, ustedes pueden descargar reportes y compartírselos a ese proveedor. Y finalmente, no menos importante, las settings, donde puedo ver los dominios de mi organización, los dominios de terceros configurados, todo el manejo de tags y la integración. ¿Sí? Eso sería, Cristian. No sé si hay dudas, comentarios.
Demasiadas, demasiadas. Eso es lo que me gusta de estas actividades de training, que nuestros clientes son los que nos ayudan justamente a llevar la conversación. Acá nos hacen una pregunta, dice, especialista de ciberseguridad. ¿La solución es multitenant o es solo un portal por empresa, por dominios asociados a esa empresa? Esa es una muy buena pregunta y esta solución tiene dos sabores. Entonces, si tú eres una empresa, tienes el portal a nivel de tu tenant empresarial. Si tú eres de pronto un MSP, un proveedor de servicios, Lumu cuenta con otro portal que se llama el portal MSP o MSSP, donde ahí hay otra versión de Discover que también te entrega el nivel de detalle que estamos mostrando acá. Súper, súper. En resumen, tú puedes tener las dos vistas. Creo que para una organización tiene más sentido, tiene más valor tener una sola vista desde la que pueda monitorear todos sus terceros y sus dominios propios. Eso es lo que nos da realmente la visión de reducción de riesgo en nuestras cadenas de suministro cuando estamos desde la posición de organización, ¿sí? Em, Hay una pregunta acá que nos hace Jaime y es, si no tengo Active Directory, ¿cómo puedo integrar a mis usuarios? En este momento únicamente puedes integrarlos con Entra ID. Próximamente la integración con Google va a llegar, pero esa sería la única forma que tenemos en este momento. Tendríamos ya que Y, evaluar. y súper importante también complementando esa pregunta de Ulises y la respuesta que nos da Juan Pablo, que no puedas integrar a tus usuarios no quiere decir que no puedas tener los beneficios de Discover, ¿sí? En lo que te va a limitar es que no puedes hacer los filtros de usuarios activos con la información de los data leaks, ¿sí? Pero toda la demás protección que te ofrece Discover, toda esa visibilidad, la vas a tener así no tengas un Active Directory. ¿Listo? Nos hacen nuevamente la pregunta de cómo se licencia el módulo. Como lo comentábamos hace un momento, es por dominios, ¿sí? Tú eliges si decides incluir tus dominios propios o los de terceros o los dos, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Como lo mencionábamos anteriormente, la idea para completar esta visión de reducción de compromisos a nivel de terceros, a nivel de cadena de suministro, es que puedas incluir los dos, tanto tus dominios como los de tus terceros, y los puedas llevar a esa vista de matriz de calor que mencionaba Juan Pablo hace un momento. ¿Listo? Em, por acá. Dice, se puede ver si infostealers que hay en Discover, espérate, si infostealers que hay en Discover, se puede ver si hay actividad en la red con Lumo Defender. Y eso es una muy buena pregunta. Lo que buscamos nosotros desde Lumo es completar esa visión, como les decía anteriormente, ¿sí? Sabemos que hay soluciones en el mercado, como por ahí mencionaban Security Scorecard y FortiRecon tal vez. Vi otras ahí. La diferencia que tienes con Lumu realmente es que puedes completar la visibilidad sobre el ciclo del ataque, ¿sí? No se trata de tener la superficie de ataque externa como algo aislado de tu estrategia. No se trata simplemente de tenerla como un insumo de datos y ya, sino que lo que buscamos es que puedas ver primero cuál es tu exposición a nivel de riesgo, ¿sí? Que te dé un score de riesgo, pero que además te permita saber cómo esa visión de InfoStealers, cómo esa visión de Data Leaks termina en incidentes y que tú puedas hacer esa trazabilidad de todo el ciclo del ataque, ¿sí? Pero que adicionalmente puedas tener toda la visibilidad de cuáles son esas rutas, por ejemplo, el InfoStealer Path que mostraba Juan Pablo, dónde están alojadas las amenazas, que tú puedas tener esa visibilidad completa es donde realmente hay valor, ¿sí? Y ese es uno de nuestros grandes diferenciales en Lumo, cuando un cliente tiene Lumo Defender y adicional tiene Lumo Discover.
y en general los diferentes componentes de la plataforma de Lumo, que puedes completar esa visión y ahí es donde hay un valor inmenso. Por acá voy con más preguntas. Eh, Nos la hace Javier Misael. Dice, si tenemos un usuario con contraseñas comprometidas y se realizan las acciones necesarias para proteger esa cuenta, ¿cuánto tiempo tardaría para dejar de aparecer en la lista de comprometidos? Digamos que Discover se centra en visibilidad. No es que vaya a dejar de desaparecer, pero en el tiempo va a haber una disminución del efecto que esa detección tiene en tu score de riesgo. Eso digamos que es como termina pasando en los cálculos internos del producto. Claro, claro, creo que ahí es donde está realmente la gran diferencia. No se trata simplemente de entregarte información de data leaks viejos y ya, y cumplir con la tarea, sino que mostramos realmente cómo eso se relaciona con tu Active Directory y en el cálculo del nivel de riesgo tenemos en cuenta justamente esa integración con el Active Directory, pues para que no te vaya a generar un ruido sobre el nivel de riesgo, porque sabemos que eso puede llevar a conversaciones confusas, ¿sí? Hay una pregunta que nos hacen por acá y dice, ¿puedes cargar los lotes de datos o por lo menos la referencia de fecha y hora de exposición? Sí, se puede descargar los últimos 1000 registros en todas las secciones. Entonces, puedes hacer la descarga para que tú puedas procesar la data de la mejor forma que necesites. Tal cual, creo que eso es algo que hacemos muy bien en Lumo y es, por un lado, presentarte la información de forma muy fácil y muy sencilla, tanto en el portal de Defender como el portal de Multiverse, como el portal de Discover, ¿sí? Te presentamos la información de forma muy sencilla que la puedas accionar rápidamente, que puedas entender tu panorama de compromiso, pero adicional, te damos la opción de que tú puedas descargar esa data y jugar con esa data. ¿Sí? Hay empresas que están en la capacidad de hacerlo, para las que agrega valor tener esa información realmente, que tienen la capacidad de procesarla. Entonces, por supuesto, así como en Defender tú puedes descargar toda la información en formato crudo, aquí, como menciona Juan Pablo, también lo puedes hacer. ¿Listo? Eh, Sé que nos estamos pasando del tiempo, pero no quiero dejar o no quisiera dejar tantas preguntas sin responder. Eh, Acá dice, Discover entrega una calificación para evaluar el nivel de riesgo de exposición o una calificación de huella digital del o los dominios monitoreados. Ambos. O sea, por dominio tienes un score, pero a nivel de tus terceros y a nivel de tu organización tienes otro que es, digamos que ese ponderado de los scores de los dominios individuales, ¿sí? Entonces, la respuesta yo te podría decir que son ambos. La diferencia del cálculo nuestro versus muchos proveedores de este mismo tipo de soluciones es que no nos enfocamos únicamente en vulnerabilidad de infraestructura, sino que nos enfocamos realmente en detecciones de compromiso que terminan siendo muy relevantes para las organizaciones. Genial, genial. Hay una pregunta que se sigue repitiendo y es si tiene un límite de dominios a incluir dentro de la solución. La respuesta es no. Por supuesto, entre más dominios tengas incluidos dentro de tu monitoreo, pues seguramente más favorable va a ser el plan. Y para darle un valor a la comunidad que nos acompaña sesión tras sesión en estos live trainings, pueden decirle a su representante de ventas que Cristian en el live training de Lumo Discover les dio un 10% de descuento solo por participar en el live training. Entonces, cuando tengan la conversación comercial acerca de Lumo Discover, pueden hacer referencia a este live training y por supuesto el equipo les va a dar esa atención. Espero no me vayan a crucificar del equipo comercial. No mentiras, yo sé que ellos están súper, súper contentos. Diego García, sí, que se acuerde Peter, él lo va a tener en cuenta. Muchísimas gracias, Diego. Algo que nos preguntan acá es si Discover es solo pago o hay una versión free básica. Es solo pago. Solo pago. Ok, buenísimo. Listo, lo tenemos.
Por favor, que no se me quede ninguna pregunta sin contestar. Límite de dominios. Eh, acá nos pregunta Ardanis Canchila. ¿Hacen validación de las credenciales obtenidas por InfoStealers? No. No, pero muchas veces sí hemos visto que las credenciales son, pero no hacemos validación. Eso requeriría un tema, eh, eh, digamos, mucho más profundo de realizar. ¿Cristian? Sí, estaba en mute, perdón. Claro, Listo. además generaría unos temas de compliance Sí. a los que no queremos llegar, ¿sí? O sea, imagínate nosotros como organización intentando loguear en servicios legítimos, ¿sí? Eso está fuera del alcance, pero está fuera del alcance por la misma naturaleza del humo, ¿sí? Y los que conocen el humo saben que el humo no busca ser una solución invasiva, no busca, por ejemplo, crear problemas disruptivos en las conexiones, no busca crear latencia en las soluciones a nivel de red, sino que lo que buscamos es justamente optimizar la operación de ciberseguridad, creando la menor fricción posible, que el usuario final no note que existe el humo. ¿Sí? Y creo que ahí es donde somos muy fuertes y donde nuestros clientes en todo el mundo reconocen un valor importante. Tengo por acá. ¿Puedo reemplazar Security Scorecard por Discovery? ¿Qué ventajas tendrías? Yo creo que la principal ventaja, independientemente de la solución que tenga esta persona y adicional, independientemente de las soluciones para diferentes necesidades que tenga esta persona, la principal diferencia radica en que puedas integrarlos, ¿sí? Y como te das cuenta, Discover realmente lo que hace es alimentar el ciclo de defensa y de protección que te entrega Defender, ¿sí? Discover no es simplemente, como lo mencionábamos anteriormente, no es simplemente un feed más de información que está en la dark web, ¿sí? Porque típicamente el mercado nos ha llevado a pensar eso, ¿sí? Lo que hace Discover realmente es hacer una evaluación de tu superficie de ataque externa, pero además te muestra cómo eso termina en incidentes y además alimenta la respuesta automatizada que te entrega Lumo Defender. Y ahí es donde realmente existe la diferenciación, ¿sí? Entonces, más que reemplazar, yo lo que te invito es a que justamente evalúes si todas tus soluciones, si tus feeds, si tus controles realmente están operando de forma integrada o están operando en silos. ¿Listo? Eh, Listo. Por acá, acá nos pregunta Guido Ocrospoma. ¿Lumu también muestra el nombre del Stealer que originó la infiltración? Sí. La respuesta es sí. Nosotros te mostramos la familia de InfoStealer, que eso te da contexto de pronto cuál es el grupo que está detrás del ataque o los grupos. Yo creo que aquí hay algo importante y es que los atacantes, así como en el mundo hay empresas de banca, empresas de seguros, empresas de salud y de alguna forma se complementan unas con otras, eso mismo ocurre con los atacantes. Entonces hay unos atacantes que se enfocan en exfiltración de credenciales, otros se enfocan en ataques de ransomware, otros se enfocan y así se complementan entre ellos. Entonces nosotros te damos la información de la familia del malware y el contexto para que tú puedas mitigar eso antes de que uno de esos, digamos, compañías de atacantes termine usando esa información de forma que te perjudique a ti como empresa y también como persona natural. Listo. Creo que lo tenemos. Nos hemos pasado 10 minutos del tiempo planeado, pero realmente nos emociona mucho poder responder a todas las preguntas de las personas que nos acompañan en este momento acá en la sesión. Eh, Sé que se quedan de pronto un par de preguntas sin responder, pero vamos a responderlas uno a uno.
Agradecerles demasiado a todos ustedes por acompañarnos en esta sesión, por estar fieles a estos trainings. Esto lo hacemos realmente para todos ustedes. Cualquier duda, comentario, nos lo pueden dejar aquí en el buzón, en el chat, en el Q&A. Como les mencionó Sonia al principio, vamos a tener la grabación también disponible para ustedes. Recuerden que todos los trainings que nosotros hacemos y en los que ustedes nos acompañan, les enviamos la grabación, pero además quedan disponibles en Lumo Academy. Si tienen alguna pregunta de cómo acceder a esas grabaciones de entrenamientos anteriores, por favor déjennoslo saber. Si alguno de ustedes quiere probar Lumo Discover, déjenlo también ahí en el chat. Nos pueden escribir a info@lumo.io. Pueden agregar a Juan Pablo a sus redes de LinkedIn, a Cristian, aquí un servidor. Así que adelante. Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias, equipo.